Los indultos concedidos en España desde que llegó Aznar a la Moncloa en 1996 ascienden a 10.652. Entre los indultos llama la atención pues, los de nombres como Rafael Vera o José Barrionuevo, indultados por el gobierno del PP en 1998. Rajoy, su gobierno indultó también a los dos únicos condenados por el caso Jack 42, dos comandantes médicos supuestamente arrepentidísimos de haber falseado la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo. Terroristas, policías, torturadores, golpistas, condenados por corrupción, asesinos, fueron indultados. Y hoy quienes los indultaron ponen el grito en el cielo y amenazan al gobierno con abrir la caja de los toros si al final optan por la vía de los indultos. Bueno, para conocer todo este entramado complejo y que otra vez nos vuelve a recordar que quizá la democracia española no se parece tanto a las democracias de nuestro entorno, y para intentar saber sobre este delicado y complejo asunto nos acompaña hoy Jaume Asens, que es abogado, es el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Jaume, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Hay una doble moral en el Tribunal Supremo y en el Partido Popular? Sí, en el Tribunal Supremo hay una doble moral porque en el caso, por ejemplo, de Tejero hicieron un informe favorable, a pesar de que Tejero nunca se arrepintió, y en otros casos también, como los del GAL, también informó favorablemente el Supremo. Y en el caso del Partido Popular hay una doble moral evidente, porque como decías tú, tienen un currículum de indultos otorgados de forma arbitraria a lo largo de su historia que es larguísimo. O sea, han indultado a jueces, a políticos corruptos, a asesinos, a violadores, a delitos donde ha habido asesinatos, secuestros como el caso del GAL. Del GAL lo indultó un gobierno del Partido Popular, o los líderes del GAL, ¿no? Entonces, en ese sentido, la posición de la derecha en España es cínica, es hipócrita y desmemoriada. No nos pueden dar lecciones de cómo indultar o no quienes han indultado durante todo este tiempo a todo tipo de condenados por delitos atroces. Que nos dé lecciones el Partido Popular sobre cómo indultar o no es como Bárcenas intentando darnos lecciones de buen gobierno y transparencia. Una cuestión técnica previa. ¿El informe es vinculante o no lo es? El informe no es vinculante, no. De hecho, la mayoría de indultos se otorgan con informe negativo del tribunal sentenciador. El Partido Popular ha otorgado la mayoría de indultos con el informe negativo. Los 6 jueces que firman el informe, 5 de ellos fueron elegidos por el Partido Popular. Uno podía prever cuál iba a ser su posición. Claro, si es que en verdad en la foto de Colón no estaba Marchena, pero podría haber estado. Marchena es el gran ideólogo de ese informe y los otros magistrados, como has dicho, los nombró el Partido Popular. Aquí el tema que hay de fondo es que tenemos una cúpula judicial y fiscal que se siente imbuida de la sacrosanta misión de defender y mantener una visión muy conservadora de España, y que creen que tienen derecho a hacer política y no solo a suplantar a los parlamentos autonómicos y al Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, sino también incluso a suplantar al gobierno. Por eso se permiten el lujo de utilizar ese tono tan despectivo y decirle al gobierno lo que puede o no puede hacer. Le dicen que es intolerable que se dé esos indultos, pero ¿quién son ellos? Ellos ya han hablado. O sea, precisamente la prerrogativa, la facultad de poder conceder indultos es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo cuando han hablado los jueces. Entonces, lo que no puede hacer la justicia es inmiscuirse y suplantar al Poder Ejecutivo. La figura de indulto está pensada precisamente para eso, para poder corregir en determinados supuestos el veredicto de los jueces. Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, ha reprochado este comportamiento, ¿no?, de sus antiguos compañeros, diciendo que se ha metido donde no le corresponde. Bueno, en verdad lo que están haciendo es un posicionamiento político. Uno cuando lee sus
argumentos, lo que ve son argumentos que tienen un carácter eminentemente político. A nosotros nos ha extrañado, era previsible, sí que nos sorprende el tono, pero nos ha extrañado porque quien ha formado parte del problema sabíamos que no formaría parte de la solución, y porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo es una sala que, como decía el senador del Partido Popular, Cosidó, controla el Partido Popular por detrás. Álvarez de Toledo, la ex portavoz del Partido Popular, dijo en su día que el último dique de contención de cualquier avance de corte progresista plurinacional que pudiera hacer el gobierno es el Poder Judicial, ¿no? Y la propia Ayuso dijo en su día, ¿no? La oposición al gobierno vendrá de mí, se puso ella primera, la monarquía y los jueces. Y este último episodio es una prueba más del golpismo judicial, de esa voluntad de seguir siendo los guionistas de la política. La idea del arrepentimiento no ha sido durante todos estos años un requisito real para los indultos. No, de hecho nuestra democracia, la democracia española, formalmente no es una democracia militante. No se le exige a nadie que renuncie a sus ideas, a su ideología política. Eso del arrepentimiento es una idea como muy judeocristiana, ¿no? Porque en verdad es como... Lo que tiene mucha presencia, porque parece que constantemente se le pide a la gente que haga autocrítica, sí, que haga un acto de constricción, sí. Aunque en verdad sea un acto de constricción que en su foro interno no exista, porque lo que se pide es una manifestación externa, ¿no? Y que muchas veces es verdad que la gente que ha sido condenada por un delito hace ver que se arrepiente para conseguir la gracia. O sea, tiene toda una reminiscencia muy católica, medieval, ¿no? De yo te perdono, pero tú me tienes que pedir perdón, ¿no? Pero aquí estamos hablando de unos delitos que tienen un componente político y es evidente que a tus adversarios políticos exigirles que hagan un acto de constricción es una forma de pedirles que se humillen, que se arrodillen y que reconozcan la autoridad del vencedor, ¿no? Y eso es una lógica muy española, ¿no? Muy castellana, ¿no? Sí. Pero no es un requisito de que la ley muy mediterránea. Exija. Muy mediterránea, porque también podría ser muy italiana. O sea, todos los países que beben de esa tradición. Bajo influencia del Vaticano. Sí, exacto. Así es. Esto, muy eclesiástica. Yo digo española también. Porque, como sabes bien, la Iglesia católica ha sido la que ha conformado nuestra cultura de una forma más fuerte en España. Políticamente que en Italia incluso y en Grecia. Y eso se nota en la cultura política también, sobre todo de la derecha. Sí, la construcción del Estado en España, la Inquisición, forma parte... Y se ha hecho, y la Iglesia ha sido la gran contraposición al Estado. Es la que, ¿no? La educación, el monopolio la tenía la Iglesia católica. Claro, sí. O sea, la separación Iglesia-Estado aquí, ni siquiera en la Constitución del 78 todavía existe como tal. La ley de indulto es decimonónica y plantea... 1870. Y plantea tres elementos que quiero preguntarte sobre ellos para ver si concurren en este caso. El primero es que tiene que darse una cuestión de justicia. ¿Hay una cuestión de justicia para concederse estos indultos? Sí, yo creo que es una situación injusta la que están padeciendo los líderes independentistas, por muchas razones, pero hay una que a mí me llama la atención, y ha llamado la atención también a las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que es la de un delito como el de sedición, que es una reliquia del pasado, que bebe de una concepción del orden público absolutamente decimonónica, predemocrática, y que ha sido interpretada de forma absolutamente imaginativa y absolutamente perversa por parte del Tribunal Supremo, y que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico europeo. Nosotros queremos reformar el delito de sedición o derogarlo. Cuando tú reformas o derogas un delito, lo normal es que los beneficiarios de esa reforma puedan beneficiarse a tiempo. Eso pasó con los insumisos.
Por eso nosotros hemos dicho que las dos vías, el indulto y la derogación o reforma del delito de sedición, van juntas. Porque cuando se derogue el delito o se reforme el delito de sedición, el problema es que esta gente ya habrá cumplido la condena. Por tanto, si nosotros ya tenemos la conciencia de que ese delito es una anomalía democrática y es un delito que no debería existir, y a esa convicción hemos llegado tanto el Partido Socialista como nosotros antes, pues lo lógico es que la gente que ha sido condenada por ese delito pueda beneficiarse antes de que se derogue, porque si no, no sé si me explico, sería, Claro. ¿no? Y en el caso de los insumisos pasó lo mismo. Antes de que se derogara el delito de la insumisión, el Partido Popular indultó a centenares de insumisos que no pidieron perdón ni se arrepintieron de los hechos por los cuales fueron condenados. Y los indultó para avanzar los efectos de esa ley. Pues Claro. eso es un motivo y que tiene también que ver con Europa. Europa nos está diciendo muy claramente que eso es una anomalía. Nos lo dicen sus tribunales, en Alemania, en Bélgica. Hechos que aquí en España nuestros jueces, controlados por la derecha, los jueces en España son el brazo judicial de la derecha, dicen que son hechos gravísimos, que merecen penas de prisión altísimas. En Europa nos dicen que son hechos de naturaleza política sin relevancia penal. Y cuando nosotros vamos a Europa, nos avergüenza que nos recuerden que por unos mismos hechos unos están en la cárcel en España y están en libertad en Europa. Y yo creo que el indulto es una forma de poner fin a esa situación anómala. Ahí concurriría también el segundo de los elementos que habla la norma del siglo XIX, que es el tema de la equidad. Sin embargo, claro, en el informe que ha hecho el Supremo parece que se corrige a sí mismo y quiere equiparar con delito de rebelión, ¿no? Y con delito de alta traición, ¿no? Parece que se está reescribiendo a sí mismo. Es un informe bipolar, porque se olvida de lo que ha dicho en la sentencia. O sea, lo que dices tiene razón. O sea, en el informe parece que les haya condenado por rebelión. Y se olvida que la sentencia se dice claramente que ahí hay un delito de orden público, no un delito contra la Constitución, y que no hubo un intento de golpe de Estado, que ese es el marco. No hubo violencia. No hubo violencia, claro, ni intento de golpe de Estado. La derecha sigue hablando de golpismo, pero sus propios jueces han dicho que no hubo intento de golpe de Estado y que lo único que hubo es un intento de presionar al gobierno para conseguir que se hiciera un referéndum, pero nunca se rompe la cuerda. Intentan tensar la cuerda para conseguir un contexto político donde el gobierno se preste a consultar a la ciudadanía catalana. Eso es lo que dice el Supremo en sus propias palabras. Pero después, en este informe, parece como que vuelve al marco mental que él mismo había desmontado. Hay un tercer elemento que quizás sea como el más complicado, sin embargo, para mí es quizá, si no el más relevante, de los más relevantes, ¿no? Sobre todo porque es el más político, ¿no? Es el indulto como algo motivado por su condición de utilidad pública. Claro, el indulto es un instrumento que sirve para, en primer lugar, atemperar o suavizar el rigor punitivo de una determinada condena, cuando esa condena llegábamos a la convicción de que es desproporcionada. En este caso, creo que es de sentido común y creo que es como de un cierto consenso bastante evidente que hay una desproporción. De hecho, un violador o un homicida puede tener penas más bajas que las que han tenido ellos, o los del 23F. Los golpistas del 23F, donde hubo violencia, hubo armas, tuvieron... Y los tanques en la calle. Tuvieron una pena inferior. Es evidente que se les ha ido la mano. Y de hecho lo dicen los propios magistrados con su voto particular en el Constitucional. Dicen, oiga, esto se nos ha ido la mano, es desproporcionado. Por tanto, ahí hay un elemento de reparación de la justicia. Pero después, apuntando la pregunta, también hay un elemento de interés general que tiene que ver con recoser la herida abierta por el conflicto en Cataluña. Es una cuestión de interés de Estado. El indulto, de hecho, es una figura que sirve para poder, como en cierta medida también lo ha sido históricamente la amnistía, para poder recoser determinados conflictos porque son de interés general,
para poder poner el marcador a cero, para poder restablecer las confianzas, volver a construir puentes ahí donde hay trincheras. O sea, tiene un elemento de curación. Claro. Y por eso precisamente la derecha no quiere, porque la derecha necesita la amenaza del independentismo. Si no existiera el independentismo, se lo inventarían, porque eso es lo que les confiere identidad. La derecha necesita gesticular y hacer grandes espavientos grandilocuentes, porque lo que necesita es elevar la temperatura nacionalista y que los balcones de España se vuelvan a llenar de banderas, porque mientras se llenan de banderas no se habla de los problemas reales de la gente y hay una unidad patriótica que permite cerrar en falso y cerrar filas en base a esa movilización nacionalista que es la que siempre ha alimentado la derecha de la anti-España, ¿no? A mí me molestaron profundamente los indultos a los golpistas del 23F, pero la pregunta que yo me hago es si esos indultos sirvieron para que no hubiera más golpismo en las Fuerzas Armadas. En la misma dirección, los indultos a la gente que podía tener en la cabeza una vía independentista unilateral, si los indultos sirven para que esa vía independentista unilateral deje de estar en la agenda, pues parece que esa utilidad pública, ese interés político, parece que es evidente. A mí me parece que es evidente y que difícilmente va a poder funcionar una mesa de diálogo para abordar el conflicto en Cataluña si la otra contraparte está en la cárcel. Creo que eso rearma mucho, además, el relato independentista, que entre otras cosas sostiene que España es uniforme y es irreformable, y creo que ese tipo de pasos, que son suficientes y son los primeros que se tienen que dar, son pasos que van en la dirección contraria, de demostrar que hay cosas que pueden cambiar en España. Y además hay una otra cuestión. La política es empatía. La política sin empatía es venganza, es crueldad. Y la política, para que pueda operar, necesita ponerse en el lugar del otro, en la piel del otro. Y creo que en lo que pasó durante esos años se cometieron muchos errores por parte de unos y de los otros. Pero unos pagaron un precio muy alto en términos personales, de pérdida de libertad, y creo que si queremos rehacer, digamos, las confianzas que se han roto, hay que deshacer el camino que se han dado, porque yo creo que ha habido un ejercicio de autocrítica mayor en un lado que en el otro, y de hecho la prueba más evidente es que han salido muchos libros de análisis del mundo, incluso de independentista, y ha habido poco autocrítica por parte de los partidos del bipartidismo. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no han hecho un ejercicio de autocrítica de lo que hicieron mal en ese periodo histórico, ¿no? Y eso creo que difícilmente vamos a poder encontrar espacios de concordia, de encuentro, si ese ejercicio de autocrítica, de enmienda, no se hace en los dos lados. Casi para terminar, la injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, es decir, cómo el Poder Judicial está dinamitando la separación de poderes, creo que es muy preocupante, ¿no? El informe del Supremo habla de un autoindulto porque como Esquerra Republicana está apoyando al gobierno, plantean que es prácticamente una decisión que se toma de parte. Ese tipo de argumentos son muy típicos de Marchena, que hace unos argumentos absolutamente artificiosos y con una gran creatividad. O sea, decir que es un autoindulto, indultar a unos adversarios políticos, porque esos adversarios políticos tienen relación con el partido, me parece como de una sofisticación impresionante. Autoindultos son los que se han producido a lo largo de la historia cuando se indulta a los aparatos del Estado cuando cometen determinados excesos. Sí, como terrorismo de Estado. Como terrorismo de Estado, que sale de las entrañas del Estado. O como, por ejemplo, los Mossos o los guardias civiles que han sido indultados por torturas, o los jueces o los políticos. Eso es autoindulto.
Los indultos que han defendido el propio Supremo en muchas ocasiones, eso sí que es autoindulto, y a mí sí que me parece que eso es criticable, cuando el autoindulto sirve para indultarse a ti mismo, a tus amigos, o a los familiares de tus amigos, como por ejemplo el caso famoso del kamikaze, que mató a una persona, a un tipo en la carretera, y que era una persona que trabajaba con el hijo del ministro Gallardón, ministro de Justicia con el Partido Popular. Pues el ministro le indultó, o sea, indultó al amigo de su hijo. Eso, en cierta medida, es un indulto para tus amigos. Pero aquí estamos hablando de un indulto que tiene importancia política. Por eso decíamos antes, hay un interés público. O sea, no es una cuestión de salvar a los tuyos. Sí, pero como planteabas antes, parece que la justicia es el último dique que utiliza la derecha y la extrema derecha para dejar de reconocer la realidad de que hay un gobierno de coalición que representa también a una mayoría parlamentaria diferente de la que ha habido en este país desde la muerte de Franco. Y, por ejemplo, dicen que si hay indultos no va a haber una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, o sea, en cada ocasión se inventan una excusa diferente. El Partido Popular, o sea, pretender que el Partido Popular está dispuesto a renovar el Consejo del Poder Judicial es ser muy ingenuo. El Partido Popular lo ha hecho siempre, se ha trincherado en la justicia, en la cúpula, la ha secuestrado porque le va la supervivencia en ello, porque necesita controlar la justicia para intentar ganar espacios de impunidad por sus crímenes de corrupción y para perseguir a sus adversarios políticos. Y eso tiene que ver con la negativa a reconocer la legitimidad de los gobiernos que no ocupan ellos. La derecha en España, cuando no está en el poder, considera que quien lo ocupa lo hace de forma ilegítima. Y eso tiene que ver con la genética predemocrática a la derecha. Y eso pasó con Zapatero también, que ya hablaban de gobierno ilegítimo, y ahí también secuestraron el Consejo del Poder Judicial varios años. De hecho, el problema de Cataluña tiene que ver con eso. Un tribunal constitucional presidido por un tipo que tenía el carnet del Partido Popular y que tenía el mandato caducado es el que se cargó la Constitución territorial de forma unilateral en Cataluña. Y desde entonces tenemos Cataluña un estatuto que no ha votado su ciudadanía. Es el único territorio de España donde los ciudadanos se les ha impuesto un estatuto contra su voluntad. Eso tiene que ver con el gran problema territorial de España y en general de las mayores reformas que necesita España. Tiene que ver con nuestros jueces, con la judicatura, que aparte de que tiene un acceso decimonónico y muchas otras cosas, el problema es que está controlada por la derecha. Y acabo con un ejemplo. La Sala Segunda de la que estamos hablando, en el 1995 estaba compuesta por 7 magistrados supuestamente progresistas y 6 supuestamente conservadores. Ahora tenemos tan solo 2 progresistas. Hay una desigualdad en la correlación de fuerzas brutal. Tampoco ayuda mucho, supongo, a mí por lo menos me parece bochornoso, ¿no? Felipe González yendo al hormiguero a hablar en contra de los indultos. Bueno, ya, no sé, es que ya no nos sorprende, ¿no? Felipe González, yo me acuerdo de ese manifiesto que hacían defendiendo Martín Villa, ¿no? Los presidentes. Felipe González es una caricatura de sí mismo, ¿no? No sé. ¿Cómo era el libro de Sánchez se despide de ustedes de Federico Sánchez se despide de ustedes, ¿no? Sí, yo creo que de Semprún. Yo creo que me quedo con la descripción de Semprún, que hacía tanto de Guerra como de Felipe González en ese libro. Sin embargo, sí que influyen en varones territoriales del PSOE como Vera, Page, Lambán, que en vez de defender, ¿no?, lo que puede implicar de democrático este indulto, ¿no?, para permitir, ¿no?, salir de ese bucle en el que llevamos tantos años. Es la añoranza del bipartidismo de algunos varones, líderes del Partido Socialista, que no entienden que ese mundo ya ha muerto y que España
no es bipartidista, y por eso nacimos nosotros también, porque España no era bipartidista, pero teníamos un sistema de partidos bipartidista, y hay algunos que querrían volver al túnel del tiempo, retroceder y hacer el gran pacto con la derecha, ¿no? Esa gran coalición con la derecha, y ese es el sueño húmedo de Felipe González y de muchos otros que no asumen que esa España ya no existe, y que hay que contar con nosotros y también con partidos que han sido excluidos siempre de la gobernabilidad de España, y que es bueno que ahora participen de ella. Eso nos da más cohesión, o sea, integrar a todos esos partidos que siempre han estado fuera, creo que nos hace más fuertes como país. Y la presión de los medios de comunicación, que se han echado al monte en su amplia mayoría, y de los jueces, ¿no?, que pueden intentar a través de alguna otra sala del Supremo tumbar los indultos, ¿crees que deja espacio para la política? Bueno, es verdad que la política, el margen es más estrecho, sí, porque los poderes económicos y mediáticos están desbocados y están, digamos, en una alianza para intentar hacernos retroceder a tiempos del pasado. Pero creo que, por suerte, su poder no es absoluto, y hay brechas y hay espacios como este que son importantes para poder, digamos, disputar desde esos contrapoderes, disputar esa hegemonía. O sea, que cierto optimismo. Cierto optimismo siempre, nunca hay que perderlo. Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias a ti, Juan Carlos.